Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Galería de las Colecciones Reales. Soy Víctor Cajeao, el director de las Colecciones Reales y de la Galería de las Colecciones Reales, y para mí es un placer recibirles aquí esta tarde en este auditorio donde vamos a escuchar la conferencia magistral que va a pronunciar la doctora Amanda Wunder. A la conferencia de la doctora Wunder seguirá una mesa redonda en la que participarán Lorenzo Caprile, Amalia Descalzo, Benito Navarrete y Pilar Benito, todos ellos personas sobradamente conocidas por ustedes, pero que serán objeto de una presentación posterior. Agradezco muy especialmente la presencia en este auditorio de la presidenta del patronato de la Queen Sofia Spanish Institute, por supuesto también de la presidenta de la institución y CEO de la institución, también del vicepresidente de la fundación de la New York University en Madrid, dos instituciones que han hecho posible la organización de este evento, lo agradecemos por tanto, y que además tanto contribuyen a la difusión de la cultura española y americana. Junto a ellos, me es muy grato ver en este salón a tantos amigos, a tantos profesionales, a tantos representantes de museos y de instituciones culturales. Quiero saludar especialmente a la directora del Museo del Traje, que posteriormente va a intervenir y va a presentar a la doctora Wunder. La doctora Wunder nos va a hablar a continuación de la compleja y ardua investigación que hace un tiempo llevó a cabo para finalmente poder presentarnos su obra, que yo creo que podríamos denominar maestra, La moda española en la época de Velázquez, un sastre en la corte de Felipe IV, que reconstruye la vida y la obra de Mateo Aguado, ese desconocido sastre, ¿no?, que produjo, que diseñó esos curiosos vestidos que utilizaron personas tan destacadas en la corte del rey Planeta como la reina Isabel de Borbón, Mariana de Austria, la infanta María Teresa, la infanta Margarita, que han dejado en cierta medida en el imaginario colectivo una imagen de todo ese periodo tan brillante, tan importante, también para las colecciones reales. Este trabajo que ha desarrollado hace un tiempo la doctora Wunder ha sido posible gracias, lo hablábamos antes, ¿verdad, Amanda?, gracias en parte, ¿no?, al estudio tan profundo y tan detallado que ha realizado de la documentación que se conserva en el Archivo General de Palacio y a los contactos con las colecciones reales. Este trabajo de la doctora Wunder y el resultado del mismo, este libro, creo que son un claro ejemplo de la grandeza, de la versatilidad, de las posibilidades científicas que tienen las colecciones reales. Y por eso creo que esta contribución al incremento del conocimiento científico es digna de admiración y digna, por supuesto, de que hoy les reúna a todos ustedes aquí. Les manifiesto una vez más nuestra satisfacción por la inclusión de este evento en la línea magistrales del programa cultural de la Galería de las Colecciones Reales. Les deseo que disfruten de la conferencia de la doctora Wunder y de la mesa redonda que a continuación les seguirá, y les invito, por supuesto, a que vuelvan muchas veces a la Galería de las Colecciones Reales, que seguro ya conocen, pero que creo que merece esta y muchas más visitas. Buenas tardes, les dejo con Pilar Lladó, que es la presidenta del patronato del Queen Sofia Spanish Institute. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a esta maravillosa conferencia magistral, La moda española en la época de Velázquez, un sastre en la corte de Felipe IV, impartida por la doctora Amanda Wunder, y la mesa redonda posterior en el marco de este acto académico organizado cada año en Madrid por el Queen Sofia Spanish Institute, cuyo patronato tengo verdaderamente el honor de presidir.
El Queen Sofia Spanish Institute ha tenido el privilegio de colaborar en ediciones anteriores con la Fundación Rafael del Pino, con la Real Academia de la Historia y la Fundación Areces. Y verdaderamente es un placer añadir a esta lista de colaboradores a dos instituciones fundamentales en la vida académica y cultural española y estadounidense. La Galería de las Colecciones Reales, tenemos el privilegio de estar, a cuyo director, Víctor Cajiao, agradezco su hospitalidad, y a la University of New York. Muchísimas gracias a todos los equipos de ambas instituciones por este trabajo. Muchísimas gracias, Jesús, por este trabajo conjunto de ambas instituciones, y hoy nos complacemos en presentarles. Un agradecimiento especial a Begoña Santos, que es CEO y President del Queen Sofia Spanish Institute, y a todo su equipo, a todo el equipo, porque verdaderamente hacen un trabajo impecable, y sin este trabajo que hay detrás de todo esto no sería posible, no estaríamos aquí. Muchísimas gracias de corazón. Quiero igualmente agradecer nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por su interés y por el apoyo, verdadero apoyo al Instituto. El Queen SSI se enorgullece de seguir construyendo una comunidad de amigos en Madrid que comparte interés en profundizar y fortalecer las relaciones entre España y los Estados Unidos. A continuación, paso la palabra a Begoña Santos, que les presentará la misión y la labor de nuestro instituto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su presencia. Permítanme unas breves palabras para presentarles el instituto. El Queen Sofia Spanish Institute es una institución sin ánimo de lucro fundada hace 70 años en la ciudad de Nueva York por un grupo de estadounidenses amantes de España y el mundo hispanohablante, con el objetivo de estimular el interés en los Estados Unidos por el arte, las costumbres, la lengua, la literatura, la historia, la cultura, en suma, de España y el mundo hispanohablante, con el fin de formar lazos de amistad y promover el entendimiento mutuo. El Instituto mantiene esta misión actualizada mediante programas y actividades encaminadas a dar a conocer las contribuciones de España a la historia y cultura de los Estados Unidos. El QSSI ha llevado a cabo actividades en muy diversas áreas, en las áreas de historia, literatura, arte público, educación, artes escénicas y música, entre otras. El Instituto reconoce anualmente la excelencia del mundo hispanohablante mediante la entrega del Premio Sofía a la Excelencia en una gala anual presidida por Su Majestad la Reina Doña Sofía. El QSSI patrocina igualmente un premio anual de traducción al inglés de obra literaria escrita originalmente en español, posibilitando así que el público angloparlante acceda a la literatura escrita originalmente en lengua española. El Instituto lanzó la que quizás sea ahora su iniciativa más importante, el 4 de julio del año 2023, la iniciativa American Spain 250, con el objetivo de otorgar visibilidad a las cruciales y aún muy desconocidas contribuciones de España a la Revolución Americana, cuyo 250 aniversario se celebra el año que viene, para enriquecer así una mejor comprensión de la compleja, cambiante y, sin embargo, enormemente duradera relación entre España, el mundo hispanohablante y los Estados Unidos. Esta iniciativa, que ha llevado ya a cabo numerosas actividades en Estados Unidos, fue inaugurada formalmente en Madrid el pasado mes de mayo con el primer simposio American Spain 250 en colaboración con la Fundación Ramón Areces. La segunda edición de este simposio tendrá lugar en Washington el próximo mes de septiembre, en la sede de la Asociación Histórica Daughters of the American Revolution, y les invito a todos, si estuvieran por Washington, a acompañarnos. El Queen Sofia Spanish Institute posee una larga tradición de apoyo a profesores e investigadores estadounidenses dedicados al estudio del mundo hispano y el mundo atlántico. Es, pues, en el marco de ese compromiso de apoyo a estos investigadores que hoy nos complacemos enormemente en presentarles la obra de la doctora Amanda Wunder. Tiene ahora la palabra el señor Jesús Sainz en nombre de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias. Buenas tardes. James Fernández, que es el director del programa de NYU Madrid,
me ha pedido que hable aquí hoy en representación de la universidad porque él está en Nueva York por compromisos académicos y lamentablemente no nos puede acompañar. Y lo hago encantado, como vengo haciendo, colaborando con la Universidad de Nueva York desde el año 1993, cuando tuve el placer de conocer a quien fue presidente en NYU durante la década de los 80, antes 22 años congresista demócrata, y durante toda su vida fue un gran hispanista, que es mi entrañable amigo John Brademas. A él le debo además el honor de que NYU me distinguiera en el 2007 con la Presidential Medal, distinción que me permite dirigirles hoy estas palabras en nombre de la universidad. Hablando con Jim sobre qué hubiera dicho él si estuviera aquí hoy con nosotros, me dice que habría comenzado sus palabras recordando a un joven estudiante estadounidense que en el año 1958, o sea, hace la friolera de 67 años, formó parte de la promoción inaugural de lo que es el programa Study Abroad de NYU Madrid. Resulta difícil imaginar las impresiones que se llevaría del Madrid de aquellos años lejanos y grises aquel joven norteamericano. Y, desde luego, en mi caso, pues yo recuerdo que era una ciudad en blanco y negro, no existía el color todavía en los años 50, que llegaron ya a partir de los 60. Pero, en todo caso, lo que sí es cierto es que han cambiado muchas cosas, no solamente en Madrid y en el mundo. Pero nos queda un recuerdo de aquel joven estudiante estadounidense, porque él mismo lo ha dejado descrito, dibujado y perfilado. Y años después diría que se quedó deslumbrado ante los tesoros del Museo del Prado y, en particular, ante los cuadros de Velázquez y, en especial, ante su obra maestra, Las Meninas. El alumno en cuestión, del año 1958, se llamaba Jonathan Brown. Y tras aquella epifanía en el Prado, tras su estancia como alumno de NYU en Madrid, Jonathan se convertiría en uno de los grandes expertos mundiales en Velázquez y en el arte de su época. Durante muchos años fue catedrático en el Institute of Fine Arts de NYU y amigo y mentor de destacados especialistas, entre ellos el actual director del Museo del Prado, Miguel Falomir. Jonathan Brown es el representante más eminente de todo un elenco de renombrados especialistas en historia del arte que han formado parte del profesorado de NYU, entre ellos José López Rey, Edward Sullivan, Jordana Mendelssohn, Miriam Basilio y el precursor de James Fernández en el programa de Madrid, director Robert Lubar. Aquella promoción de 1958, que inauguró el programa de NYU Madrid, constituyó el inicio de un proceso que ha hecho posible que NYU sea hoy una universidad global con 3 campus autónomos en Nueva York, Abu Dhabi y Shanghai, y con 13 sedes en ciudades de los 5 continentes. En la de Madrid, en la calle Barquillo, cada año, cada semestre, recibimos más de 300 estudiantes de NYU de decenas de diferentes nacionalidades que aprenden a conocer la cultura española en su sentido más amplio, como lo hicieran los jóvenes de aquella promoción. Pero de esa historia tan larga en la cronología y tan dispersa en la geografía, preferimos señalar hoy y recordar como emblema de lo que NYU pretende hacer en el mundo la imagen de un joven embelesado ante un cuadro, Jonathan Brown ante Las Meninas. Por eso es un verdadero honor para NYU y particularmente para su programa en Madrid colaborar con el Queen Sofia Spanish Institute. Muchas gracias, Pilar y Begoña, por darnos esta oportunidad de colaborar de nuevo en otro evento, y con la colección de las galerías, con la galería, muchas gracias a su director, Víctor, en esta conferencia magistral de la doctora Amanda Wunder sobre la moda en la época de Velázquez. Esta colaboración es otro ejemplo del largo y profundo compromiso histórico que tiene NYU con España, con su historia, su cultura y su arte. En nombre de NYU les doy también las gracias a los equipos de las 3 instituciones que han trabajado para llevar a cabo la preparación de este evento. Y finalmente, no en último lugar, nuestro agradecimiento a la doctora Wunder por sus investigaciones sobre el arte y la cultura española en los siglos XVI y XVII, interés que se despertó, como en el caso de Jonathan Brown, tras un año de estudios en España, concretamente en Sevilla, ciudad natal de Velázquez, y a donde después regresó para continuar sus investigaciones para realizar la tesis doctoral que presentó en la Universidad de Princeton. Muchas gracias, doctora. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial.
Tiene la palabra Elena López de Hierro, directora del Museo del Traje. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Galería de Colecciones Reales, al Queen Sofia Spanish Institute y a la Universidad de Nueva York que me hayan invitado a presentar el trabajo de Amanda Wunder, de la que soy una gran admiradora. Soy casi fan, por decirlo así, de manera más coloquial. Amanda Wunder es doctora en Historia por la Universidad de Princeton y a lo largo de los años se ha especializado en la historia cultural de la Europa moderna, en especial en la historia de España en los siglos XVI y XVII. Actualmente es profesora en el Lehman College y coordina el programa de estudios globales de la Europa moderna en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. A pesar de que su abanico de intereses académicos ha abarcado desde la arquitectura efímera hasta la escultura policromada, por lo que hoy la tenemos aquí, por la que hoy la presento yo, es por su faceta como historiadora de la moda y de los textiles, una faceta por la que es reconocida como una de las principales investigadoras hispanistas en esta materia y una de las más importantes. El libro que hoy presenta, La moda española en la época de Velázquez, nos permite hacer un recorrido y toda una panorámica por el vestir de la corte en el siglo XVII, en un momento de decadencia en España, pero donde la imagen política del retrato, de los retratados y de su manera de afrontarla en el vestir se convierte en algo fundamental. ¿Cómo lo hacen? A través de la figura del sastre, ¿no? Del sastre Mateo Aguado, uno de tantos trabajadores en la corte de Felipe IV y una de las figuras fundamentales que gracias al trabajo de Amanda se contextualiza, ¿no? Dentro de toda una producción de qué significa la imagen regia, situando al sastre y a su oficio dentro de todo ese conjunto de trabajadores, muchos de ellos invisibles y sobre todo muchos con funciones hasta prácticamente hoy en día invisibles del retrato de aparato, ¿no? Con lo que implica además a nivel político, a nivel social, etcétera, un retrato de esas características. Pero además la documentación que aporta la doctora Wunder convierte el libro en un manual de la moda del siglo XVII que nos retrata un Madrid bullicioso en el que la gente le gusta ir a la moda, en el que puede se viste a medida y el que no compra en la calle Mayor y en el que el sastre además está perfectamente ubicado dentro de un sistema gremial en el que aparecen pues, oficiales, aprendices, maestros con diferentes gremios como sombreros, bordadores, zapateros, reivindicando además su posición, muchos de ellos como profesionales liberales, ¿no? Al igual que otros artistas que sí que han llegado o cuyo reconocimiento sí que ha llegado a nuestros días. Todo este estudio enriquece la historia cultural del barroco a partir de esos protagonistas, y esto es lo que a mí me ha parecido, nos ha parecido más interesante, lo más interesante, un gran acierto del libro, que no podían haberlo, que no habían conseguido serlo hasta ahora dentro de la historiografía oficial, que ha primado a unos autores, ¿no?, frente a otros. Sin más, les dejo con la doctora Amanda Wunder, que nos va a hacer una clase magistral en la que Velázquez y Aguado actúan como pareja artística de esta imagen cortesana. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias, Elena, por esta cariñosa presentación. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Es un increíble honor y privilegio presentar esta conferencia en la magnífica Galería de las Colecciones Reales y por eso agradezco mucho a su distinguido director. No hay mejor sitio para sumergirnos en el mundo del sastre que vistió a Isabel de Borbón y Mariana de Austria. Quiero dar las gracias a Begoña Santos, presidenta y CEO del Queen Sofia Spanish Institute, y también a Gloria Rodríguez de NYU Madrid por organizar este evento. Me gustaría también aprovechar esta oportunidad para agradecer al personal del Archivo General del Palacio y los otros archiveros
que hicieron posible mi investigación. Es gracias a Gonzalo Saavedra y al equipo editorial de Ediciones El Viso que mi libro se ha publicado en versión española con una excelente traducción de María de la O. Merino Aguilera. Por último, deseo expresar mi gratitud a los distinguidos invitados que participarán en la mesa redonda, Lorenzo Caprile, Pilar Benito, Amalia Descalzo y Benito Navarrete, y a todos ustedes por su presencia. Aquí está. Esta tarde vamos a explorar la moda de la corte de Felipe IV. Como bien saben, este momento en la historia de la moda española no fue precisamente sutil. La ropa que se llevaba en la época de Velázquez era exagerada en todos los sentidos, increíblemente cara, de proporciones desmesuradas y, según cuentan, espantosamente incómoda. Hoy conocemos estas prendas, gracias sobre todo a Diego Velázquez, especialmente por sus retratos de la corte, entre ellos nada menos que el cuadro que conocemos como Las Meninas. La obra maestra de Velázquez nos sumerge en el mundo de la corte de Felipe IV, más que ninguna otra obra de la época. Los historiadores de arte han debatido los muchos misterios que encierra la complicadísima composición del cuadro, que se interpreta como un argumento genial sobre la nobleza de la pintura. Pero confieso haber estado pensando en cosas menos profundas al encontrarme cara a cara con la infanta Margarita por primera vez. Para mí, la pregunta más urgente, y estoy segura de que no soy la única, era esta: ¿qué está pasando con este vestido? Muchos años después, empecé a buscar la respuesta y la encontré en el Archivo General del Palacio Real, en los documentos que se llaman Cuentas de Artesanos. Ahí aprendí no solo qué viste la infanta, sino también quién la vistió. Encontré el nombre de Mateo Aguado, que aparecía en un documento tras otro. Poco a poco me di cuenta de que este era el hombre que estaba detrás de los icónicos vestidos que vemos en los cuadros de Velázquez. Entonces me puse a investigar su historia. Aprendí que Mateo Aguado fue el sastre principal de la Casa de la Reina durante 42 años, desde 1630 hasta 1672. Durante esas décadas, Aguado vistió a las reinas Isabel de Borbón y Mariana de Austria, y a todos sus hijos. Como sastre de las reinas, Aguado fue el modista más influyente del mundo hispano del siglo XVII, no solo en la corte de Madrid, sino también en toda la península y en los demás territorios españoles. Hoy en día no se conserva ni un solo vestido diseñado por Aguado, y en esta conferencia explicaré algunas de las razones por qué esto es así. Pero el recuerdo del trabajo de Aguado sí se ha conservado y se ha transmitido durante siglos. Los diseños de Aguado han influido e inspirado a artistas y diseñadores desde el siglo XVII hasta nuestros días, aunque el propio sastre estaba completamente olvidado, salvo entre un pequeño grupo de especialistas, la mayoría de quienes están aquí. Dado que Aguado es una figura desconocida para la mayoría de la gente, ahora voy a contar una breve historia de su vida y obra. Cuando termine, espero que estén convencidos de que Mateo Aguado hizo una contribución vital a la cultura del siglo de oro y que este sastre merece ser recordado como una de las figuras históricas clave de su época. Nuestro relato empieza en la aldea de Fuenlabrada, donde nació Mateo Aguado hacia el año 1605. En aquella época, Fuenlabrada contaba con unos 1.300 habitantes. La mayoría de los hombres trabajaban como obreros, que es probablemente como se ganaba la vida el padre de Mateo Aguado. Su madre, Catalina Muñoz, compartía apellido con el sastre del pueblo y unos tejedores, lo que puede explicar cómo Mateo Aguado llegó a su profesión. Aguado tenía unos 6 años cuando se trasladó a Madrid, hacia el año 1611.
Formaba parte de una ola de emigración que tuvo lugar con el regreso de la corte desde Valladolid. La población de la capital estaba aumentando y todo el mundo necesitaba ropa. La familia real, por supuesto, pero también los numerosos cortesanos que le seguían, los sirvientes que trabajaban en palacio, actores y actrices, monjes y monjas y muchos otros. Había una gran demanda de artesanos expertos, entre ellos tejedores, bordadores, sastres y los artesanos que se llamaban abridores de cuellos, que creaban las enormes gorgueras que estaban de moda en la época. Muchos de los hombres y mujeres que participaron en la elaboración de la moda madrileña vivieron y trabajaron en la parroquia de San Ginés. Aquí creció el joven Aguado rodeado de tiendas de tejidos, como la representada en este maravilloso cuadro del Monasterio de las Descalzas Reales. Aguado siguió viviendo en la parroquia de San Ginés el resto de su vida. Es probable que Aguado tuviera unos 13 años cuando comenzó sus estudios como aprendiz bajo las órdenes de un maestro sastre. Existía una estricta jerarquía en la profesión. Por un lado, estaban los maestros que habían aprobado el examen del gremio y tenían el privilegio de cortar la tela. En esta imagen de un taller, el maestro sastre es el que está de pie ante la mesa con un compás y una regla en las manos. Y luego estaban los oficiales que aún no habían pasado el examen, como los hombres sentados aquí. Ellos trabajaban por un jornal, cosiendo las prendas y sus adornos. En Madrid, la mayoría de los sastres luchaban por ganarse la vida, pero unos pocos que tuvieron la suerte de trabajar en la corte vivían lujosamente. A principios del siglo XVII, el sastre de más éxito y fortuna era Francisco de Soria, sastre de la reina Margarita de Austria. Aquí podemos apreciar el trabajo de Soria en un retrato de la reina, luciendo una saya entera confeccionada con una suntuosa seda que probablemente es un raso estampado, similar al tejido que se ve aquí. Soria también vistió a la siguiente reina, Isabel de Borbón, que aquí aparece en un vestido de un terciopelo espectacular, idéntico a este fragmento. Contemplando tejidos tan lujosos, podemos entender por qué solo un maestro sastre estaba permitido cortar las telas. Mateo Aguado entró en el taller de Francisco de Soria en algún momento en la década de 1620, probablemente como una de las docenas de oficiales que cumplían las órdenes del maestro. Muchos sastres trabajaban en el guardarropa de la reina, pero solo uno de ellos podía ocupar el cargo de sastre de cámara. Francisco de Soria vivía con su esposa en una gran casa en la calle Mayor y también poseía numerosas propiedades en alquiler. Soria había acumulado una gran fortuna antes de su muerte en octubre de 1630. Los artesanos de la corte solían dejar sus lucrativos trabajos a sus herederos, pero Soria y su esposa no tenían hijos. Esto significaba que el puesto de sastre de la reina quedaba vacante por primera vez en 30 años. La reina Isabel eligió a Mateo Aguado. A los 25 años, el fuenlabreño juró como su sastre de cámara. Desde este momento, la vida y la obra de Mateo Aguado están profusamente documentados. En octubre de 1630, Aguado empezó a anotar todas sus creaciones en unas cuentas anuales. En total, a casi 900 páginas de cuentas de Aguado en el archivo del Palacio Real. En estos documentos se registran las prendas que Aguado confeccionaba y las telas y adornos que utilizaba. Observando una página de sus cuentas, vemos al margen derecho el pago que, según Aguado, valía su trabajo. Las cifras en el margen izquierdo representan la cantidad inferior que realmente le pagaban la corona. A primera vista, estas cuentas parecen ser nada más que listas tediosas. Bueno, a primera vista son imposibles de leer, pero una vez que se descifra la letra, si se lee atentamente, se encuentran detalles fascinantes sobre las prendas y su construcción, las personas que las llevaban y la vida del hombre
que las creaba. Las cuentas de Mateo Aguado revelan que ser sastre de la reina era un trabajo muy exigente. Tenía muchas responsabilidades. Además de vestir a la reina, también vestía a sus niños y hacía regalos de ropa para los empleados de la casa, para visitantes ilustres y para imágenes de la Virgen y el Niño Jesús. Incluso fabricaba ropa para las muñecas de las infantas y los soldaditos del príncipe. Aguado estaba siempre de servicio y no era extraño que le despertaran a medianoche para coser 360 botones en un traje que el príncipe se pondría por la mañana. En vísperas de fiestas importantes, Aguado y su taller pasaban la noche en vela, elaborando un vestido para que la reina lo luciera el día siguiente. Podía haber una docena de oficiales y hasta 50 costureras trabajando en un solo vestido. Estos vestidos de fiesta debían de estar confeccionados con puntadas largas, rápidas de coser e igual de fáciles de arrancar una vez concluido el evento, para reutilizar los tejidos. Eso nos da una pista de por qué no se conservan los vestidos de corte de esta época. Las cuentas de Aguado también revelan que a veces le pagaban por hacer dibujos de los ornamentos que diseñaba, tal como los ricos adornos de oro que vemos en este retrato del pequeño príncipe. Los dibujos de Aguado no se han conservado, o al menos no se han encontrado, pero el hecho de que existieran es importante en sí mismo. Revela que Aguado no era solo un sastre, era un diseñador, un creador, y la corona valoraba y compensaba sus diseños originales. Los adornos que llevaba la familia real no eran solo decorativos, sino también políticos. La ornamentación de los vestidos transmitía la riqueza y el prestigio de la corona, por supuesto, pero también podía comunicar mensajes a sus súbditos y a las potencias extranjeras. Esto era especialmente significativo para las mujeres de la realeza, a las que se veía más que se oía. Los vestidos que Aguado diseñó para Isabel de Borbón evolucionaron para adaptarse a las necesidades del momento político. A mediados de la década de 1630, la reina, de origen francés, se encontró en una situación delicada, ya que su hermano, el rey de Francia, estaba en guerra con su marido. En ese momento, Aguado empezó a decorar los vestidos de la reina con acuchillados y botones con presías, inspirados en la indumentaria militar, tal y como se ve aquí. Los vestidos de Aguado contribuyeron a la reputación de la reina como fuerte defensora de España, sin duda animada por la propia Isabel, que participó activamente en la planificación de su vestuario. La guerra con Francia llevó a la corte española a hacer algunos recortes y Aguado empezó a reciclar los vestidos de la reina. En 1639, el sastre creó para ella un vestido de seda marrón decorado con anillos de plata, como se ve en este retrato. Un año después, Aguado utilizó la cola de este vestido para fabricar un pequeño traje para la infanta María Teresa, de 2 años. Esto nos da otra pista, por la que los vestidos no se conservan. Las costosas telas se utilizaban varias veces, hasta que no se quedaba nada. Hay un cambio notable en la silueta de la reina, que evolucionó con la introducción de un faldaín con arros, que se conocía como guardia infante. Aguado seguramente trabajó en estrecha colaboración con los artesanos que realizaban las estructuras que agujeaban las faldas de la reina. Me encantó aprender por las cuentas de Aguado que la reina, cuando estaba embarazada, no llevaba guardia infante, a pesar de los rumores de que fue inventado para ocultar los embarazos. Como se ve aquí, la reina Isabel presentaba un aspecto imponente cuando llevaba un gran guardia infante bajo un vestido con adornos militares a principios de la década de 1640, cuando el rey partió a la guerra con Francia, dejando a la reina encargada del gobierno. La reina Isabel estaba en la cumbre de su poder y popularidad cuando murió inesperadamente a los 41 años.
Mateo Aguado continuó trabajando en Palacio, ahora como sastre de la infanta María Teresa, que se había convertido en la cabeza de su propia casa a los 6 años. Aguado vistió a María Teresa exclusivamente de negro tras la muerte de su madre, pero después de 1 año de luto, el sastre empezó a incorporar un poco de color y brillo a su vestuario. Por ejemplo, en enero de 1646, Aguado confeccionó un vestido de terciopelo negro bordado con cuadros de plata, un tejido regalado a la infanta por su antigua ama, la condesa de Olivares. Seguramente este es el vestido que vemos en el retrato de María Teresa en el Museo Metropolitano de Nueva York. Las cuentas de Aguado permiten fechar definitivamente este cuadro y nos dicen algo nuevo sobre él, que conmemora el regalo de un tejido especial. Este es un buen momento para señalar que la ropa valía mucho más que las pinturas en esa época. El sastre de la reina ganaba aproximadamente el doble por hacer un vestido que Velázquez por pintar un retrato de cuerpo entero, y eso sin incluir el coste de los tejidos. Mateo Aguado tenía una nueva reina a la que vestir después de que Felipe IV se volviera a casar, esta vez con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria. En el verano de 1649, Aguado viajó a Denia, en la costa valenciana, para recibir a su nueva reina. El sastre trajo consigo vestidos que Mariana luciría con guardainfantes y así aparecer vestida al estilo español desde el momento en que pisara tierra española. Aguado vistió a Mariana para su entrada procesional en Madrid, donde la nueva reina fue vista por los ciudadanos por primera vez. Quien no pudo verla en persona todavía pudo contemplar el fabuloso vestido que Aguado diseñó, pues una copia se colocó sobre una escultura de la reina que se instaló frente al convento de San Felipe el Real, en la Puerta del Sol. Tras la llegada de Mariana, la década de 1650 fue la más activa y creativa de la vida profesional de Mateo Aguado. También fue la década más prolífica de Diego Velázquez en la pintura de retratos reales, que captan el estilo icónico que Aguado diseñó. La silueta característica de esta época se expresa a la perfección en el retrato que Velázquez pintó de la reina Mariana con un vestido negro decorado con gruesos adornos de plata. Las cuentas de Aguado revelan que la reina realmente no solía vestir de negro. Prefería colores vivos como el azul cielo, el verde y el amarillo limón. Este conjunto es excepcionalmente solemne, lo que resulta apropiada para un retrato de Estado. Los documentos de archivo revelan los secretos de un vestido como este. En primer lugar, requería más de 16 metros de tela. Esto sería suficiente para tapizar un sofá hoy en día. Ocultos debajo de la fina seda exterior, habían tejidos gruesos de lino y lana que daban rigidez a la prenda. El forro estaba hecho de tafetán, que aportaba aún más cuerpo al vestido. Debajo de todo, Mariana llevaba prendas moldeadoras que creaban las proporciones exageradas que vemos en su retrato. Un corsé de ballenas, más o menos como se ve en este ejemplo, aplastaba el pecho de la reina y comprimía su cintura, mientras que un guardainfante con aros de alambre daba a su falda una forma acampanada. La ropa interior de la reina solía ser de seda rosada o carmesí, tonos de rojo que tenían un motivo especial. El rosado y el carmesí son los colores de la piel y de la sangre, y se creía en ese momento que tenían propiedades saludables. Esto era de gran importancia para una reina, ya que su función principal era reproducirse y proveer un varón heredero de la corona. En 1657, después de mucha anticipación, la reina Mariana finalmente dio a luz a un niño, que recibió el nombre auspicioso de Felipe Próspero. Aquí se ve el pequeño vestido de rojo sano, con un cinturón de amuletos para protegerlo del mal de ojo. Ya con un heredero, Felipe IV se centró en concentrar matrimonio entre su hija María Teresa y Luis XIV, el joven rey de Francia.
Este matrimonio pondría fin a la larga guerra entre sus naciones. Mateo Aguado vistió a María Teresa en cada fase de las negociaciones matrimoniales. Los colores y adornos de sus vestidos hablaban por la infanta, la cual guardaba silencio mientras su futuro era decidido por los hombres que la rodeaban. En el bautizo de Felipe Próspero, María Teresa lució un vestido que Aguado diseñó con un tejido a rayas rojas y blancas que simbolizaba la unión de la rosa de Castilla y la flor de lis de Francia. Una vez negociado el matrimonio, Aguado comenzó a modificar los vestidos de la infanta, alargando las faldas para que pudiera vestirlas con chapines. Estos son los zapatos de alta plataforma que simbolizaban el elevado estatus de una mujer casada. Mateo Aguado y sus colegas trabajaron a un ritmo frenético para hacer el ajuar que María Teresa llevaría a Francia en el verano de 1660. Los vestidos que Aguado creó para la novia fueron celebrados en la prensa española por sus artificios extraordinarios, todos de buen gusto, y por sus lucidísimos labores y guarniciones costísimas. Pero no fueron tan bien recibidas por las mujeres francesas del cortejo de Luis XIV. Una de ellas escribió que la ropa de la infanta era horrible, describiendo al enorme guardainfante como especialmente monstruoso. En un tapiz conmemorativo de la paz entre España y Francia, Charles Le Brun enfatizó el gran tamaño de la falda de la infanta española, pero el artista francés no se encontraba allí presente, y su tapiz no es una representación fiel del vestido que llevaba, una obra de Aguado, que fue bordada diplomáticamente con flores de lis. María Teresa renunció al guardainfante para vestir a la francesa en su boda con Luis XIV y siguió vistiendo al estilo francés el resto de su vida. No sabemos qué fue de los vestidos que Aguado confeccionó para el viaje a Francia. Quizás María Teresa los regaló a sus damas de honor, o quizás las donó a unas imágenes de la Virgen. O tal vez María Teresa conservó los vestidos en Versalles, solo para ser destruidos durante la Revolución Francesa. En cualquier caso, los vestidos que Aguado hizo para la infanta no estaban destinados a ser piezas de museo. Habían servido a un propósito político urgente en su momento, ayudando a traer la paz tras 25 años de guerra. Pasemos ahora del trabajo palaciego de Aguado a su vida doméstica. No disponemos de un retrato de Aguado y su familia, pero este famoso cuadro de la familia del pintor Juan Bautista Martínez del Mazo nos puede ayudar a imaginar a la familia de Mateo Aguado en la década de 1660, a la vez que reconstruimos la vida personal del sastre a través de los documentos que dejó, que se encuentran hoy en el Archivo Histórico de Protocolos. En diciembre de 1660, Aguado redactó un Nuevo Testamento. El sastre tenía 55 años y declaraba encontrarse bien de salud. Expresaba mucha satisfacción con su esposa desde hacía 28 años, Bernarda Ruiz, y alababa su mucha cristianidad, verdad y ajustamiento e inteligencia. Bernarda, que era hija del sombrerero del rey, tuvo al menos 15 hijos con Aguado, pero solo 3 vivieron hasta la madurez. El mayor y el único varón se llamaba Nicolás. Por entonces tenía 25 años, se había casado recientemente y trabajaba como contador en la casa del rey. Podemos imaginar a Nicolás Aguado vestido como uno de los hijos mayores al lado izquierdo de este cuadro, en el clásico traje negro de la época. Mateo Aguado y Bernarda Ruiz tenían además 2 hijas pequeñas, María y Mónica, de 3 y 6 años. Cuando Aguado firmó su testamento el día 20 de diciembre de 1660, podía ser optimista sobre el futuro. Tenía buena salud, estaba satisfecho en su matrimonio, contaba con un trabajo lucrativo y tenía un hijo que estaba a punto de elevar a la siguiente generación de la familia a la burocracia administrativa de la corte. Sin embargo, 18 días después, murió Nicolás Aguado y todo se desplomó. La viuda de Nicolás dio a luz a un hijo 6 meses más tarde y luego ella murió, dejando al huérfano al cuidado de su abuelo, Mateo Aguado.
Pocos meses más tarde, el sastre cometió un error en el trabajo. Aguado ofendió a su jefe aristocrático en la casa de la reina. La documentación no ofrece detalles de su ofensa, que se describe crípticamente como desatención. Después de 3 décadas de servicio a la corona, Aguado fue despedido. El documento que ven aquí es una lista de los hombres que sirvieron como sastres de la reina, con una orden al margen de borrar el nombre de Mateo Aguado. Aguado no solo fue despedido, sino que fue enviado a la cárcel de la corte. Es un edificio espléndido por fuera, pero les aseguro de que las celdas eran oscuras y desagradables. El castigo de Aguado duró poco. Apenas 2 meses después fue readmitido como sastre de la reina, pero sus días de gloria ya habían terminado. Aguado pasó apuros económicos tras regresar a su trabajo en la corte. La situación se deterioró, especialmente con la muerte de Felipe IV en 1665, cuando la reina Mariana empezó a vestirse de luto en aburridos tonos de blanco y negro. La carrera de Aguado como diseñador creativo estaba acabada. El sastre pasó sus últimos años intentando asegurar el futuro de sus 2 hijas, una de las cuales se casó con un secretario del rey. La niña tenía solo 12 años cuando se casó, lo que refleja, en mi opinión, la urgencia de su padre. Mateo Aguado murió el 5 de noviembre de 1672. Había sido sastre de las reinas de España durante más de 42 años. La viuda de Aguado y su yerno realizaron entonces un inventario de sus posesiones: inmuebles, muebles y ropa doméstica, plata y joyas, tapices y alfombras, libros, cuadros y vestiduras. Con esta documentación he podido reconstruir la casa de Aguado y su estilo de vida, y así conocer mejor su personalidad. Aguado vivía en una espaciosa casa de más de 285 metros cuadrados, justo detrás de la Plaza Mayor, en la esquina de la calle Mayor con la de Bordadores. Reconocerán el edificio que actualmente está ahí. Cuando Aguado vivía en este lugar, el escudo real colgaba sobre su puerta principal, por permiso de la corona. El interior de la casa de Aguado estaba muy bien amueblado. Tenía todo lo que podía esperar en una casa de la clase alta en el Madrid de finales del siglo XVII, incluidos todos los muebles y adornos que se ven en este grabado: escritorios, sillas, cortinas, espejos, objetos decorativos y cuadros de varios tamaños. Aguado poseía una colección de 59 cuadros, entre ellos muchas imágenes religiosas. También habían pasajes, naturalezas muertas, una escena mitológica y retratos de la familia real. Había retratos de Felipe IV, Isabel de Borbón, Baltasar Carlos y María Teresa, pero curiosamente no de la reina Mariana y sus hijos. Copias de retratos de la realeza eran típicas en las casas de las clases altas, donde se mostraba el estatus de los propietarios y su lealtad a la corona. En la casa de Aguado, estos cuadros significaban aún más. El sastre había vestido a cada una de estas personas, todas ya muertas o ausentes, y sus retratos probablemente presentaban prendas diseñadas por él mismo. Mateo Aguado tenía una modesta biblioteca de 60 libros, todos en lengua castellana. Incluía obras de Teresa de Ávila, Luis de Granada, Cervantes y Quevedo, y libros de la historia española. Pero no había nada extranjero, nada sobre el resto del mundo. Toda evidencia sugiere que Mateo Aguado era un hombre devoto y un lector que se interesaba por la política y la literatura, pero cuyos intereses no iban más allá de Madrid. El inventario del vestuario de Aguado revela el increíble hecho de que la ropa que poseía el sastre valía más que todos sus demás bienes juntos, excepto los inmuebles. La prenda más valiosa era un regalo de la reina Isabel, un traje de librea amarillo, como los que se ve en este detalle de una vista de la Plaza Mayor. La librea amarilla de Mateo Aguado mostraba el favor que había adquirido en sus años de servicio a la corte.
Pero los privilegios de los que gozaba el sastre no se comparaban con los que Felipe IV dio a Diego Velázquez. Como es bien sabido, Velázquez alcanzó al máximo honor al final de su vida cuando fue admitido en la noble Orden de Santiago, cuya insignia roja se añadió a su autorretrato después de su muerte. El ascenso de Velázquez a las altas esferas de la nobleza fue excepcional. La promoción relativamente modesta de Mateo Aguado fue mucho más típica de la época. Tras sus muertes, Velázquez alcanzó mayor fama que nunca, mientras que Mateo Aguado cayó en oscuridad. Por eso, me alegra especialmente de que la Real Academia de la Historia recientemente haya incorporado a Mateo Aguado al diccionario biográfico, junto a sus contemporáneos, como el rey Felipe IV, el conde duque de Olivares, Diego Velázquez y Francisco Quevedo. Creo que Aguado merece su lugar entre estas figuras ilustres del siglo de oro. Aquí en Madrid vemos la influencia de Aguado por todas partes. La silueta de la menina con su vestido acampanado es el icono de la moda española contemporánea. La máxima expresión del legado de Aguado tiene que ser la menina gigantona de luces que se instaló en el Paseo de Prado en las últimas Navidades. Pensamos en la menina como una creación velascueña, pero el pintor no inventó estos vestidos. Este fue la obra de Mateo Aguado. Espero que la historia de Mateo Aguado aporte una nueva perspectiva a los retratos de Velázquez y que la próxima vez que vean un fabuloso vestido en un cuadro, piensen en los artesanos desconocidos que lo hicieron posible. Gracias. Muchísimas gracias, Amanda. Preciosa presentación. Es un honor ahora presentarles a los participantes en la mesa redonda. En primer lugar, el moderador, Lorenzo Caprile, formado como modista en el Fashion Institute of Technology de Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Es igualmente licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia. Especializado en trajes de ceremonia a medida, sus prendas únicas y artesanales protagonizan desde hace más de 30 años la vida social española, gracias a sus cortes magistrales y a su costura impecable. Ha recibido numerosos premios por su trayectoria profesional, destacando la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que le fue concedida por el Ministerio de Cultura en el año 2018. En 2023, Lorenzo Caprile fue nombrado embajador honorífico de la Galería de las Colecciones Reales. Pilar Benito García es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia y durante más de 30 años conservadora del Palacio Real de Madrid. Está especializada en textiles, habiendo cursado estudios de técnica e historia textil en Lyon y Florencia. Es actualmente jefa de conservación de Patrimonio Nacional. Amalia Descalzo Lorenzo es doctora en Historia de Arte por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de Cultura y Moda en ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra desde el año 2002. Su experiencia incluye roles en el Museo del Traje de Madrid y el Museo Cristóbal Balenciaga. Su investigación abarca desde la indumentaria histórica hasta la moda contemporánea. Y finalmente, Benito Navarrete Prieto es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2023. Ha sido asesor científico del Centro Velázquez de la Fundación Focus de Sevilla, comisario de importantes exposiciones y editor científico del Congreso dedicado a Velázquez en torno a Santa Rufina, de lo íntimo a lo cortesano. En 2017 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras por el Gobierno francés. Bienvenidos a todos. Tengo que empezar yo. Pues buenas tardes, enhorabuena Amanda por la conferencia, por lo bien que hablas castellano, pero hay una palabra que creo que es cuestión de traducción
Esos cuellos no son gorgueras, Amanda, son cuellos de lechuguilla. Los abridores de cuellos, y eso lo ves en todos los textos del Siglo de Oro, porque desde Quevedo a Lope de Vega, en fin, Tirso, todos se meten con esas estructuras tan exageradas y hablan de los abridores de cuello y del almidón y del azulete. Se refieren a ellos como las lechuguillas, por esas formas. Las gorgueras es otra cosa, es anterior además, casi 100 años antes. Cierro paréntesis, de friki. ¿Quién empieza? Pilar, tú. Bueno, yo como lo que he estudiado no es tanto la indumentaria como El textil. el tejido o el bordado que se utiliza para hacer los trajes, he preparado un pequeñísimo PowerPoint que si lo pueden poner Claro, para que espera, vean que me un poco la aparto. evolución de los diseños y cuál es la situación de la creación textil española en ese momento. Espera, que me ¿Se lo aparto. pueden poner? Ya. Lo que no sé es cómo paso las diapositivas. ¿Tú cómo las has pasado? Ah, me las pasan. Pues, mejor. Gracias. Bueno, el momento de trabajo de aguado, a ver, que tengo que ir para atrás, estoy yendo para atrás, estoy yendo para adelante. Bueno, yo quiero ir para atrás, ¿cómo se va para atrás? Bueno, ponía una diapositiva con un cuadro de la expulsión de los moriscos porque justo a principios de siglo hay dos fechas clave que son 1609 y 1610, en la cual se produce el decreto de expulsión de los moriscos, y los moriscos son los principales artífices de la sedería en España. Entonces, la expulsión se produce primero en Valencia, luego se produce en... yo no sé por qué no va para atrás. Es aquí, perdón. Luego se produce en el resto de la península, en Castilla, con la producción de Toledo, que es la única que pervive un poco mejor, y con la de Granada y con la de Sevilla, que son los grandes centros de producción. Esta situación hace que la tejeduría de seda entre en crisis a principios del siglo XVII y no empieza a comenzar a solucionarse hasta que en 1683 el rey reúne, por orden del rey, se reúne en Madrid esto era la expulsión de los moriscos de la Fundación Bancaja. A ver. No, ya te has pasado, Pilar. Ya me he pasado, sí. A ver. Qué horror, qué desastre. Bueno, aquí. Esto es la expulsión de los moriscos en el puerto del Grao de la Fundación Bancaja de Valencia. Decía que en 1683 se reúne en Madrid a los diputados de las ciudades de Valencia, Toledo, Granada y Sevilla, y a los fabricantes de tejidos de seda para confeccionar unas ordenanzas que se publican el año siguiente, que unifican la legislación textil, que era súper estricta. Se decía, las ordenanzas anteriores eran de cada ciudad, de cada reino, del reino de Granada, del reino de Sevilla, del reino de Valencia, del reino de Murcia, y se unifican porque cada uno tenía unos anchos diferentes, tenía una cuenta y un peso de seda distinto, entonces lo que hacen es unificarse, y en estas ordenanzas es lo que empieza a impulsar y da pie a los Borbones a la creación de las grandes fábricas del siglo XVIII y a la recuperación de... En cuanto a motivos decorativos, en decoración, en tejidos para decoración, porque son diferentes los tejidos de decoración de tapicería de mobiliario, de tapicería de paredes o de colgaduras de cama, a los que se utilizan para la indumentaria. El motivo principal en este periodo es que se llama las tres flores, porque se repite el motivo decorativo de tres flores en todo el ancho del tejido y no se trata de un diseño simétrico. En cuanto a los tejidos y bordados para indumentaria, a finales del 16 podemos ver en este maravilloso retrato de las descalzas cómo los motivos decorativos son bastante grandes, bastante ampulosos. Esto es un terciopelo. En el centro, la parte blanca, es lo que habla Amanda en su libro, que es los tejidos de agua, los tejidos de seda de agua. Y ya a finales de siglo esos motivos decorativos se van haciendo cada vez más reducidos. Esto justo es del final del siglo, también en las descalzas, la infanta Clara. Y
Esos motivos decorativos más pequeñitos se van poniendo lo que nuestras abuelas llamaban al tres bolillo, que no quiere decir nada más que en diagonal. Estos son motivos hechos en terciopelo, que es el tejido, como muy bien explica Amanda, que se utilizaba para la confección de trajes de invierno, porque era más cálido, más caliente. Y en los tejidos, pero también se podía dar en damascos o en tejidos espolinados, que ahora veremos. Los tejidos con distribución de campo de flores, como este. Todos estos tejidos son del Metropolitan Museum, porque es muy fácil, es vaguería pura descargarse las fotos, ¿no? Y esos motivos decorativos de flores o de jarrones o de ramilletes, encuadrados también en un esquema más geométrico. Les ruego que se fijen en esta última tela que he puesto, que tiene como una granada, una flor, una especie de águila, bueno. Eso va cambiando, se va haciendo cada vez más grande, siguen distribuidos al tres bolillo hasta finales de siglo, que esto ya es fuera del campo en el que trabaja Aguado. Esto es el tejido de aquí es de una capa pluvial del Escorial. Este cuadro que publica Amanda con Isabel de Borbón de princesa, y lo coloca al lado precisamente de una foto, una imagen, que es esta. El arqueológico. Ha quedado muy abajo, bueno. Que es del Museo Arqueológico, una pieza de indumentaria religiosa que está hecha aprovechando, que era típico, que es lo que ya he contado, que estos tejidos eran tan sumamente caros que se tenían que reaprovechar como fuera, para una imagen litúrgica, probablemente para una virgen o para... Esta es la trasera, y aquí por la trasera se puede ver que es un tejido, o sea, que esto está bordado. El motivo decorativo, que se llama del tronco seco, porque es un palito del que salen flores, resulta que está bordado, cuando lo habitual en Italia y en Francia era que esto se hiciera en tejido. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo mejor al propio Aguado o incluso en la corte española, teniendo en cuenta esa crisis que había en la tejeduría, en las fábricas de seda españolas, pues recurrían con mayor facilidad al bordado y replicaban esos motivos decorativos que se daban en los tejidos, lo hacían en bordado. Pero vamos a ver más modelos que son prácticamente idénticos a los que tiene el vestido y hechos en terciopelo. Incluso con el reborde en otro color, o sea, que era muy fácil, es muy típico de la tejeduría. El tejido de terciopelo es uno de los más complejos porque necesita una doble urdimbre, ven como un cuadrado que tiene como unas cositas que caen, cada uno de esas cositas que caen es un plomo que sujeta una bobina que hace el pelo del terciopelo. Aquí están tejiendo terciopelo, que meten unas varillas y luego lo cortan para hacer el pelo. ¿Cómo técnicamente eran estos tejidos? Bueno, pues podían ser espolinados. Amanda pone este ejemplo de casulla. Este es un ejemplo típico de aprovechamiento. El tejido central es del siglo XVI, es anterior, y los laterales es lo que es del siglo XVII, con ese campo de flores. Esto está hecho en espolín de oro y de plata. Siempre, aunque se hable de hilo de oro, es hilo de plata, porque el oro es muy blando y se le parte tanto al tejedor como al bordador. Entonces es plata sobre dorada. Bueno, y aquí un ejemplo también de una tela espolinada en metal. Pero el espolín también se hacía en seda. Espolín quiere decir que se utiliza el hilo de color o el hilo metálico únicamente en la zona donde va la decoración y no se lanza de un lado a otro, como ocurre en otras técnicas. Y se llama espolín en español a lo que en Francia se llama brochet y a lo que en italiano se llama brocato. Y se llama espolín porque la lanzadera, que es la maderita donde va arrollada la hebra de hilo, tiene la denominación de espolín. También había tejidos en plata, en este caso, pero que eran lanzados, que iban de un extremo al otro. Eran bastante más caros porque se utilizaba más cantidad de material, pero también era más fácil de tejer. Esto corresponde a estos zapatos que están en el Escorial y que acabamos de restaurar. Quiero reconocer aquí el trabajo que hacen todas las restauradoras de textiles de Patrimonio Nacional, que son de las mejores de España.
Pero lo que causa furor en este momento, que es una decoración muy fácil y muy vistosa, es la pasamanería, las cintas de pasamanería. Tenemos en mente muchos de los retratos de Velázquez, incluso en el cuadro de las meninas, donde las meninas van, pues eso, con un vestido liso, de tejido liso, terciopelo, raso, tafetán, ya sea vestido de invierno, ya sea de verano, y se le aplican bandas y bandas de pasamanería, con lo cual luce muchísimo y es una decoración bastante fácil y no es muy cara. Bueno, aquí vemos más pasamanería a la izquierda y puntas de España y puntas de Francia. Puntas de España es lo de arriba y puntas de Francia lo de abajo, que es encaje de metal, de hilo de oro. Hay veces que por las pinturas no sabemos si se trata de un tejido o se trata de un bordado. Esto lo voy a dejar abierto. Aquí se ve con bastante detenimiento las iniciales de la reina y solo les recuerdo la tela que he puesto antes, que es un terciopelo, como esto se puede hacer o en tejido o en bordado. Ya. Muy bien. No sé si me he extendido demasiado. No, está fenomenal. Bueno, pues se supone que yo tengo que ser el moderador de esta mesa redonda. Pilar, como tú has roto el fuego con esta maravillosa presentación, has dicho que había un problema de abastecimiento de los tejidos, porque había una crisis en las fábricas, de fabricación. Entonces, ¿quiénes eran los proveedores de Mateo Aguado? ¿De dónde venían todos esos tejidos? Yo creo que los tejidos seguían viniendo de las fábricas españolas, porque salía más rentable que extraerlas de las de Francia. Lo que pasa es que no había, la producción no era, como había sido en el siglo XVI, tan sumamente extensa. Hombre. En estos años también se intentan hacer ordenanzas en América, en los virreinatos, para que en América puedan tejer la seda y que no, desde la península no haya que suministrar muchos géneros de seda porque no hay escasez. El problema es que hay escasez. La calidad era buenísima porque es que además se ven las ordenanzas, la cuantía de hilos, las portadas que se llaman, que te da la cuantía general del hilo total de cada ancho de tela, no se tejía con tanta calidad ni en Francia, en Italia sí, pero en Francia no, la calidad era inferior. Que quizás esta carestía, digamos, de materia prima, de tejidos, también pueda explicar lo que nos comentaba Amanda, que los trajes se usaban. Bueno, pero eso se pasaba en toda Europa, porque son telas, a ver, si son telas tejidas con plata, o sea, eso es carísimo. Incluso llega un momento en que los tejidos que tienen oro, bueno, plata sobre dorada y plata, se queman para recuperar el metal. Los tapices aquí en la colección real, cuando estaban ya muy arruinados y no compensaba económicamente retupir, se quemaban y se recuperaban los hilos de plata sobre dorada. Napoleón quema cuando llega a Roma casi todos los ornamentos litúrgicos del Vaticano, muchísimos, para recuperar los hilos de metal. O sea, es plata fundida al peso. Y yo también lo que veo, bueno, Amanda no lo dice claramente, pero lo dice. Aguado, ¿dónde tiene la casa? La tiene esquina a la calle Bordadores. O sea, está al lado de los que están con la aguja. Entonces, lo que no consigue en tejido, que eran riquísimos, lo consigue diciéndole al bordador, bórdame hazme un bordado igual a esta tela, igual a este tejido labrado. Que eso, hablando de los bordados y de los motivos, esos motivos, hablas de las 3 flores que luego se van empequeñeciendo a lo largo de los años. Esos dibujos, digamos, ¿de dónde salían? Bueno, pues eso, había diseñadores específicos en las fábricas. El gran cambio que se produce en el Renacimiento, a principios del Renacimiento, con los grandes terciopelos y los grandes labrados en oro italianos, los hacen los pintores. O sea, hay diseños de Pollaiolo, de gente así, que diseñan telas, y que son imitando los motivos turcos, pero luego ya, claro, los fabricantes se dan cuenta que en el diseño está el que se lleva el gato al agua, o sea, el que diseñe más moderno es el que mejor acogida va a tener, va a ser rompedor en el mercado, y entonces
contratan y tienen sus propios diseñadores. Cuando, por ejemplo, Carlos III, ya mucho tiempo después, Fernando VI, mucho tiempo después, funda la fábrica de Valencia y la fábrica de Talavera, las Reales Fábricas de Sedas, lo que hacen es traerse diseñadores de París y los tienen contratados en las fábricas. Y Carlos III luego es el que hace la Escuela de Ornatos en Valencia, en la Academia de San Carlos de Valencia, para nutrir de diseños a las fábricas de seda valencianas. Pero por lo poco que yo sé Sí. de vuestro mundo textil, No, tú sabes mucho. Hablas de las novedades y tal, pero realmente los dibujos de esas telas aguantaban años y años A ver, y años y la años. parte Luego de eran aguado, variaciones. todos los años de aguado son esos motivos, o de flores pequeñas, o del tronco seco que llaman los italianos, que es la ramita que termina a lo mejor en una hoja o en una florecita, o un motivo de un pajarito. Todo eso aguanta todas esas décadas. Hay muy poca variación. Los verdaderos cambios más rápidos se producen a partir del siglo XVIII. Y luego Y ya son beben del XVI, muchísimo, muchísimo. Y luego ya sabemos que desgraciadamente de esos años... Bueno, no, y luego hay otra cuestión, que es la técnica. Hasta que no se produce la revolución técnica de los cambios en los telares y en las puestas en carta, y se inventan en Lyon casi todos los avances dentro del mundo de la tejeduría, hay muchas cosas que técnicamente es imposible de hacer. Por ejemplo, las grandes telas de flores del 18, todas llenas de matices de colores, eso en esta época no se puede hacer. No se puede, es imposible, eso lo tienen que hacer con bordado, única y exclusivamente. Que ya sabemos, desgraciadamente, los trajes como tal, desde luego en España, no sé si hay creo que hay algún par de cosas en el Museo del Traje, pero tejidos sí se han conservado. Sí, tejidos sí que hay en el museo. He dicho que todo era del Metropolitan, y ayer, lo que pasa es que la he quitado esta mañana porque era ya mucho. Ponía una también de tronco seco, un terciopelo verde precioso, que está en el Museo de Artes Populares de Sevilla, pero en casi todos los museos, en Tarrasa, por ejemplo, hay muchísimo, se conservan. O sea, trozos de tela se conservan. Y se conservan muchos ornamentos litúrgicos, como la casulla que hemos puesto, que se ve que está hecha reaprovechando la tela de otra cosa. En los ornamentos litúrgicos, hombre, las colecciones reales no, porque son tejidos nuevos, expresamente comprados para esa confección de ornamentos, pero en las parroquias, en las iglesias más pequeñas, se reutilizan una y otra vez, y son donaciones de las reinas, de las nobles, que lo dan a las iglesias para que hagan ornamentos de lujo. Y ya la última, y así doy paso a Benito. Mira, Pilar, Benito. ¿Hasta qué punto Velázquez era fiel? Yo creo, ¿Me has yo creo que entendido era la fiel, pregunta? perfectamente. Yo creo que era fiel, o sea, el traje de la reina, el retrato ecuestre de la reina, eso es una tela o sea, además también hay que tener en cuenta una cosa, que quien tenía mayores posibilidades de encargar un tejido exclusivo, lo que llamaríamos hoy una tela exclusiva, pues los reyes, nadie más, o algún noble de altísima alcurnia, pero es perfectamente plausible que a la reina le hicieran un traje con un tejido, le tejieran una tela con sus iniciales. También es muy posible que se lo bordaran. Claro, por eso decía que hay veces que dudas, que no, porque no hay otras. El retrato de Isabel de Francia, eso es clarísimo, un terciopelo anillado de oro. O el primer retrato de Isabel de princesa, eso es clarísima, para mí es clarísimamente un terciopelo de estos de pequeño motivo, pero yo creo que sí, que era perfectamente fiel. Y en lo de las bandas de la pasamanería, hombre, claro, al ser los textiles es todo un juego de luz. O sea, tú la tela que ves, la ves como la ves porque está reflejando la luz, y si tiene hilos de oro te da una imagen completamente diferente a si es solamente seda. Entonces, claro, las tiras de pasamanería, que en este caso son de plata o son de oro, reflejan muchísimo y te impiden ver el detalle, pero la impresión general es perfectamente fiel, para mi gusto. Ok, pues ahora con esta pregunta puente y paso a Benito. No sé qué pregunta hacerte, Benito, porque
tanto monta tanto. O sea, cuando ves estos cuadros y estos retratos que impresionan y que todos tenemos aquí, realmente lo que estás viendo, más que al retratado, o a la retratada en este caso, es el traje, ¿no? La silueta que ha popularizado Velázquez o viceversa y que defiende Amanda. Si no hubiera estado de moda el guardainfante, ¿Velázquez hubiera sido tan genial, Benito? Bueno, o nos acordaríamos tanto de él. La genialidad de Velázquez es ser un perfecto reproductor de la realidad. Y ahí la pregunta que le has hecho a Pilar es muy oportuna. Es decir, yo he entendido la pintura de Velázquez gracias a estudiar durante muchísimo tiempo la pintura de Zurbarán y gracias a la interpretación que Cristóbal Valenciaga ha hecho de Velázquez y de Zurbarán. Porque con Velázquez es un historicista, está historiando, está narrando, nos está contando la realidad, pero Zurbarán es un maravilloso creador y eso nadie mejor que tú, si me permite este tuteo, para entenderlo. Es decir, un creador es alguien que evidentemente está inventando y Zurbarán está inventando. Y es curioso que Zurbarán invente cuando Zurbarán es un artista que trabaja con estampas. Pero explica un poco de qué estamos hablando porque creo que hay mucha gente que se pierde. Bueno, Benito. pues habla de las famosas santas de las Zurbarán, santas de Zurbarán, que exacto, siempre la me creatividad. preguntan, ¿y vestían así y tal? No, no vestían así. Nadie vestía así. Eso Y de hecho Amanda publica un documento de Egerton de la British Library, un manuscrito fundamental que es el testimonio de Juan de Chumacero, que era el presidente del Consejo de Castilla, que estaba obsesionado con decirle a Felipe IV, cierre los teatros, porque en los teatros, dice Chumacero, se contamina la invención y la fantasía en el vestir, en la indumentaria. ¿Qué está diciendo Chumacero? Pues que los artistas copiaban lo que veían en el teatro. Las mujeres no iban, así sí iban vestidas las mujeres, pero cuando Zurbarán pinta a las santas, las mujeres no iban vestidas así. Es una indumentaria teatralizada, inventada. Pero Velázquez es todo lo contrario. Velázquez es un perfecto documentalista de la realidad, gracias a Soria y gracias a Mateo Aguado. Pero lo interesante es ver el cambio, y para eso es fundamental el retrato de Isabel de Borbón de Copenhague, el taller de Velázquez, que es la indumentaria de Soria, y el de Wildenstein de Isabel de Borbón de 1630. ¿Por qué? Porque gracias a la radiografía, que eso lo has estudiado muy bien, se ve cómo era el vestido, que era como el de Copenhague, ¿no? Es decir, era una indumentaria absolutamente tradicional, lineal, y Mateo Aguado está introduciendo los alamares. Pero gracias a Jerónimo de Negrilla, que aquí se nos olvida, y antes hemos estado hablando de eso, de lo maravilloso que es las personas, los bordadores, el trabajo del bordador. Aguado era un diseñador y vendía sus dibujos, pero el que los interpretaba, y por eso Aguado cobraba menos cuando el bordador trabajaba más, porque había 300, 400 alamares, y el traje de Isabel de Borbón es un ejemplo de eso. ¿Qué es lo que me fascina a mí? Y por eso he empezado así mi intervención. La creatividad de Zurbarán y el documento. O sea, la pintura de Zurbarán es un documento, porque es un documento histórico, porque es un documento de esponsales, porque es un testimonio de crear el deseo, cuando manda ese retrato a Luis XIV, de María Teresa, o cuando manda el de su nieta, ¿no? Para ver cómo está creciendo, ¿no? De la infanta Margarita. Y hay una cosa del libro de Amanda que me ha encantado. Ella defiende que, Pilar nos ha mostrado el retrato de 1660 del Museo de Viena de Margarita vestida de azul. Ella defiende que, bueno, ustedes conocen el otro que hay de la infanta Margarita vestida de verde, que está en el Museo de Budapest. Pero ella ha reparado en algo que es muy interesante, y es que los complementos son fundamentales, y estamos rodeados hoy de señoras, estoy encantado. Los complementos y el atrezzo es fundamental en una indumentaria. Y en ese atrezzo que hace Zurbarán, en ese estilismo, perdón, Velázquez, en ese estilismo que hace del retrato de la infanta Margarita vestida de azul, se ha dejado ese moño verde, porque la documentación que ha hecho Amanda del traje de Aguado era precisamente en verde. Está ahí Velázquez creando. A mí me cuesta mucho pensar que Velázquez estuviera interpretando el traje de su discípulo Mazo, y eso es lo que yo
quiero preguntarle a ella, porque Mazo está copiando los modelos de Velázquez. Por tanto, esa interpretación que ella ha hecho, gracias a reparar en ese complemento del lazo verde en esa Margarita de azul de Viena y el retrato de Budapest, yo lo considero, bueno, pues interesante para problematizarlo, ¿no? ¿Se podría poner la imagen? A lo mejor. ¿El micrófono? Sí. ¿Está bien? Ok, Si vuelves a la diapositiva, así lo Igual ven, se podría para A que ver el si público sé. vea. Es muy conocido porque yo tengo los cuadros en la cabeza, pero la gente no. Bueno, Ahí. pues creo que una cosa muy interesante que ha salido de todo esto es la pregunta del taller de Velázquez, y hay otra gente aquí que podría hablar mejor que yo a esto, pero Cherry está aquí, otra gente. Pero creo que es muy interesante que tenemos, pues más que un ejemplo de un cuadro del taller que interpreta diferentemente a la indumentaria, ¿no? No solo de lo de Margarita aquí, pero también el famoso cuadro en Londres de Felipe IV en marrón y plata, donde hay pues no es una copia, sino otro ejemplar en Viena que da mucho más detalle del vestido y sobre todo la decoración del traje del rey. Y eso quiere decir que no es una copia fiel de lo que ha hecho Velázquez. Y no estoy diciendo que Velázquez está copiando a sus ayudantes, sino que algo está pasando en el taller que me imagino que haya un ejemplar de un traje y que los ayudantes están copiando más fielmente a los trajes, quizás. Creo que estoy abriendo la pregunta. Eso ¿no? es interesante porque también ella en su libro plantea el famoso texto de Lázaro Díaz del Valle, cuando Mariana de Austria llega, ¿no? Y el primero que la pinta, lo dice el propio Lázaro Díaz del Valle, es Juan Bautista Martínez del Mazo en un arco triunfal de la Puerta de Guadalajara, ¿no? Claro, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar, porque Mariana quería ser retratada por Velázquez, ¿no? Que la exclusiva la tenga Mazo, mientras que Velázquez está volviendo de su segundo viaje a Italia, ¿no? Entonces eso es, cuando leí esto de tu libro, me hizo pensar también esto, ¿no? Lo de que Mazo es el primero que pinta a Mariana, pero el que crea la imagen oficial luego es Velázquez. Y yo creo que el retrato que no reproduces, y que yo esto lo he sabido ver gracias a Javier Portús, que es una de las personas que más ha aportado a Velázquez, en esa maravillosa exposición de la familia de Felipe IV que hizo el Prado. Ahí él defiende que el retrato de Viena es el primero que se manda, el del Museo de Viena, de Mariana, ¿no? Que es un retrato que en Viena lo consideran taller de Velázquez. Yo considero que es también autógrafo y que es la primera versión. Entonces, el que está creando estereotipos es el propio Velázquez. Pero crea estereotipos a partir de la realidad, es decir, de la realidad de los trajes que hace precisamente Aguado, ¿no? Y esto, yo creo que tu libro es muy interesante para este tipo de preguntas, ¿no? ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Los Preguntar alamares ahora no los Amalia, crean pero- los bordadores, los alamares los crean los pasamaneros. Bueno, Pero el que dibuja el alamar, Es el pasamanero. el pasamanero. Amalia, como digna heredera de Carmen Bernis y la gran especialista en historia de la indumentaria en España, ¿por qué un artefacto como el guardainfante, que es de origen francés, ahí hay como un tornaviaje, o sea, viene de Francia, pero allí no caló esa moda, ¿por qué se afianza en España de una manera tan notable que luego, cuando la pobre María Teresa la mandan ahí a la isla de los Faisanes a casarse, pues hace el ridículo, porque todas las damas francesas, Amanda lo ha citado, pero- juzgan los trajes horrorosos, espantosos, incomodísimos, porque en Francia ya se vestía de otra manera. Bueno, pues porque en Francia se había dejado de llevar hacía ya como 15 años, ¿no? Pero realmente la primera inspiración del guardainfante es de ese verdugado francés que vemos a finales del siglo XVI, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que la idea, la silueta que genera ese primer artefacto viene de Francia, pero realmente lo que después se produce en España es algo completamente conceptualmente también distinto. ¿Y por qué es monstruoso? Porque el guardainfante es una prenda barroca, estamos en el pleno barroco.
no se podía, vamos, el guardainfante no hubiera podido surgir en otro momento más que en el que ha surgido, ¿no? Y además leyendo, bueno, pues el libro de Amanda, he vuelto realmente a releer, bueno, pues todos los estudios de Carmen Bernis. Gracias por mencionarme, pues ojalá llegue, ¿no? Pionera, los que hay aquí hay una de sus discípulas, mi querida Amelia Leira, ¿no? Es la primera que empezó a hacer estos estudios sobre el guardainfante, y todo lo que se sabe es trabajo de Carmen Bernis. Entonces, realmente, bueno, y para eso estamos aquí, para hablar del libro de Amanda, ¿no? Yo le quiero dar las gracias porque realmente los que nos dedicamos a la historia del vestido sabemos lo importante que es tener esas biografías de todos estos artesanos, y más en una disciplina como es la historia de la moda, que todavía en algunos ámbitos académicos pues no está contemplado con la seriedad que se merece, ¿no? Como es de, bueno, pues reivindicar un poco. Entonces, espero que, bueno, este va a ser el Mateo Aguado va a ser el inicio del basari de los artistas, vamos, de los modistas, no modistas. No, porque no eran modistas. Los sastres. ¿no? Pero esto por un lado. Y segundo, bueno, que afortunadamente tenemos la versión inglesa, ¿no? Americana, perdón. Y que esto va a permitir a todos esos lectores interesados por la historia, la cultura española, pues ver todo lo que se hacía en España, en un momento maravilloso de la moda española, que es completamente singular, que llama la atención porque España viaja en solitario en el siglo XVII y que la moda que se produce en España es completamente ajena a lo que se produce en el resto de Europa. Y dices, es monstruoso, sí, como es monstruoso sus peinados, o son llamativos. Estamos en pleno barroco, es decir, el guardainfante no te hubiera tenido cabida en el 18. Para eso ya tenemos después el tontillo en el 18. Y apuntando también lo que decíais de Velázquez, yo esa parte tampoco la conozco muy a fondo. Estamos de alguna manera desentrañando todos estos años, pero era una práctica. Lo he visto con Carlos II, ¿no? Que es el periodo en el que yo trabajo, en el que a los reyes no les gusta posar, no les gusta nada posar. Entonces hay algún que otro, ya hay un boceto, a lo mejor hecho por Velázquez de esa cabeza y tal. Y cuántas veces esto Claudio Coello y otros pintores le dicen al guardarropa, oye, por favor, tráeme tal vestido que estoy haciendo, por ejemplo, el cuadro de la adoración de la Eucaristía en el Escorial. Es decir, ahí no posa Carlos II, es un vestido que le llevan tal. Y probablemente lo ideal y lo difícil, como decía Carmen Bernis, es cotejar todas esas cuentas que encontramos con los cuadros, porque es dificilísimo. Probablemente había alguno de color verde, un terciopelo verde, y que, bueno, realmente no creo que sea gratuito ni que se pudiera, bueno, pues alucubrar y crear algo que no viera Velázquez, ¿no? Y bueno, y en este caso Velázquez, pues yo creo que es al que le debemos que ha hecho universal el guardainfante. Realmente aquí tiene su protagonismo, porque realmente si se conoce el guardainfante, quitando ya Velázquez, que es universal, se conoce el guardainfante, es gracias a Velázquez, que lo ha hecho completamente universal. Y bueno, darte las gracias porque bueno, nos vas a poner, van a poder conocer esa cultura y esa moda española en el extranjero, y también, bueno, acompañada de toda esa bibliografía de gente también en nuestro país que ya está estudiando la moda, los tejidos. Hay una doctoranda tuya que está por aquí, que acaba de publicar y que, bueno, más o menos lo mismo, el mismo concepto, pero 100 años más tarde. Y que todos somos conscientes, no somos muchos, porque fijaos, bueno, aquí lo voy a poner un poco como homenaje a esa gran pionera de historia de la moda que fue Carmen Bernis, que empezó en los años 50 del siglo XX
con don Diego Angulo. Don Diego Angulo, que era una persona realmente con una mente muy abierta y que sabía lo importante que era el vestido en la construcción de la apariencia, ¿no? Y más, bueno, para toda la historia de la pintura y tal. Y empezó, bueno, pues Carmen Bernis estudiando la moda y, bueno, pues empezó con la indumentaria medieval y a quien le ha dedicado especial atención es a este periodo, porque ya digo, es muy singular la moda española. Y aunque hemos llegado un poco, o vamos un poco tarde, pero cada vez tenemos más investigadores del extranjero y también de aquí, de nuestro país, que están desenterrando o dando visibilidad, ¿no?, a todos estos artesanos que realmente, bueno, pues con ellos podremos complementar o completar la historia de la moda en España que exportó moda. Es decir, ahora tenemos aquí a Caprile, que es un referente internacional de la moda española. Para terminar, porque ya creo que se nos acaba la media hora, que al leer el libro me he sentido identificado en muchas cosas, en las prisas, en tener que hacer un traje en 24 horas y poder ir al cuarto de baño prácticamente, en que te discuten los precios, por supuesto, en que este pobre hombre murió en la absoluta pobreza o casi, y que muchos gastos relacionados con la familia real pues se los pagó él de su propio bolsillo, por su lealtad, por su amor a la profesión. Lo explicas muy bien cuando él va a recoger a la futura reina, a Mariana Adenia. Ese viaje lo paga él. Él va con 2 oficiales, con todo ese cargamento de vestidos para vestir a esta pobre chica, y se lo paga él, porque dices que si no voy yo, pues la pobre va en pelotas. Entonces, bueno, pues en muchas cosas sí, pues han pasado 3 siglos casi, un poquito más, y determinadas cosas, pues no sé si gracias a Dios o no, sí, yo creo que sí, que gracias a Dios, pues siguen prácticamente igual. Al final somos seres humanos, una persona que está cosiendo y otra enfrente que lo que quiere es estar pues lo más guapa o guapo posible y pasar a la historia. Al final es lo que quieren todos. Y Lorenzo, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir claro. Una cosa? No, que no lo hemos dicho porque me ha dicho, ¿cómo fue esto de la creación del guardainfante? Bueno, pues realmente a lo largo de la historia de la moda, se puede decir que los centros creadores de moda han sido la corte hasta prácticamente en finales del siglo XVIII. Es decir, que esa moda cortesana, con esos, bueno, pues con todos esos... Ahora ya no, Amalia, ahora son los futbolistas. Bueno, espera. Y las reggaetoneras, sí, o como se diga. Sí, y además la estética claro. De lo feo. Pero bueno, y bajaba al resto de los estamentos sociales, desde luego con todas las pragmáticas y tal. Pero algo que tenemos que decir del guardainfante es que fue una creación del pueblo. Es decir, es del pueblo de donde se crea, y además es un cuadro maravilloso en la Fundación Abengoa, de la vista de Sevilla, todas las señoras sí. con su guardainfante, y que pasó del pueblo, pasó al resto de los estamentos, ¿no? Y con prohibiciones y tal, pero... Y bueno, pues es una excepción, ¿no? De hecho, Amanda, en la historia de la moda. En el libro lo cita, que el primer guardainfante que confeccionó Mateo Aguado ya fue unos años después, ¿no?, de que esta moda estuviera más popular. No, y ni siquiera fue a la reina, ¿no? Fue a la infanta María Antonia, me parece. Sí, más tarde que se pensaba. Sí. Y esa confusión, ¿no?, que todavía Verdugado, guardainfante, sí, se solapan unos con otros. Está ahí todo en efervescencia. Pues para terminar, que os animo a comprar el libro, a hacer gasto y sobre todo a felicitar a Amanda, felicitadísima, ya la felicité el año pasado cuando lo presentamos en la librería Gaudí, y sobre todo el equipo de Ediciones El Viso, que no sé si hay alguien por aquí, sí, porque realmente han hecho un trabajo de edición magnífico. Hay algunas cosinas de traducción en los términos, pero bueno, eso lo notaremos los 4 frikis. Pero es que no es nada fácil lo de traducir indumentaria con términos antiguos. No es fácil, sobre todo, y es una cosa que en todos los congresos de indumentaria, acabamos de celebrar uno precioso en el traje del 18,
y siempre sale que es el tesaurum, el glosario. Sí, o sea, el glosario. Si es que lo vemos ahora en nuestros días, pues cuando se estudie esto, lo que llevamos ahora puesto, pues, dentro de unos siglos, pues fíjate, americana, blazer, chaqueta, traje. Traje es 2 piezas, es un vestido, es algo, el concepto en general. Una chupa, ¿es una cazadora una chupa? ¿O la chupa es la cazadora de piel? ¿O no? Ahora sí. ¿Por qué la chupa se llama chupa? ¿Y por qué la ¿De chupa dónde se viene llama el chupa? término chupa? Que lo explica mal. ¿Y qué diferencia hay entre una cazadora y una sahariana? La sahariana es para cazar en el Sáhara. O sea, el tema de del glosario, de los términos, Bueno, pero en nuestro mire, mundillo es muy dificulta las cosas. complicado. No, pero mira que la Real Academia está contemplando meter todas estas biografías de moda, porque se ha dado cuenta, y de hecho se está haciendo una revisión en el diccionario de la Real Academia, porque de todos los términos que aparecen en el diccionario, los que más ocupan en espacio son los de moda. Los de moda y los textiles. Y los modas y textiles. Hombre, y luego ya si Son nos muy metemos en populares. el mundo de las tribus Claro. urbanas y de las jergas, para ya. llamar a esto, que para mí son una, yo qué sé, zapatillas, deportivas. Por eso es que ya ni sabemos cómo, pues, es que cambias de barrio en Madrid y se llama de una manera diferente. Entonces, Y no digamos bueno, en los bordados. Tal y Sí. como llaman los puntos en Sevilla, no tiene nada que ver con los puntos que puedan hacer en Zaragoza. Entonces eso ya es... Y luego, y ahora ya sí que termino, y eso es una cosa que os dejo para que os pique la curiosidad, lo que es fascinante, que Amanda lo trata lógicamente, es todo el tema de las leyes suntuarias, de las pragmáticas sanciones, de las prohibiciones, que la mayoría de las veces, sobre todo en la parte femenina de la población, y que espero que no me denunciéis por esto, que sea machismo encubierto, la parte femenina de la población, digamos, se las metía en esa parte que es muy femenina también. O sea, no las hacía ni caso. Con lo cual es muy curioso. Las leyes antisuntuarias estaban hechas para que no las cumplirlas. señoras, La lo única- digo yo para que no piensen que la única que las se señoras cumplió- se las saltaran. La única que se cumplió fue la pragmática sanción, la del 23, creo que no, 23 o 24, 23, yo creo. cuando Felipe IV abolió las lechuguillas famosas por un tema además estrictamente personal, porque es que a él no le favorecían, no le gustaban. Entonces digo, las prohíbo, no me las tengo que volver a poner. ¿Pero por qué se cumplió? Porque fue el primero en... Hombre, claro, porque Claro, no es se el las primero que ponía lo a él. cumple. ¿No de Entonces, qué? pues, Claro. en vez de imitar a los futbolistas, imitaban al rey y claro, él los dejó de usar. Que era del que había imagen. Y luego hay otro personaje fascinante, del cual eso sabíamos los 4 frikis de esto y que Amanda ojalá lo popularice, que ahora sería ese palabreja horrorosa, ahora mismo sería una gran influencer, que es la princesa de Cariñán, que fíjate el poder y la influencia que tuvo esta mujer, que la Valona Cariñana se llama Valona Cariñana por ella precisamente, que debió ser una mujer muy intrigante, un poco una Corina de aquella época, y con mucha personalidad y que realmente yo creo que muchas de las modas y modos que vemos en los cuadros de Velázquez y de esta época, realmente, sí, sin quitarle mérito a Mateo Aguado, por Dios me libre, pero que realmente la autora intelectual de muchas cosas que vemos debió ser ella. No lo sé, es tan difícil, ¿verdad? Ojalá lo sepamos claramente, cuál era todo el proceso creativo, de quién partía la idea, Bueno, sabemos que la ejecuta Mateo Aguado. Sí. La ejecuta, Eso sí. pero ya está. Begoña, si no nos cortas, como aquí estamos entre amigos, puedo estar toda la tarde. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la autora. Espero hayan disfrutado
de esta conversación y de esta presentación. Les invito a unirse ahora a un cóctel y les comunico también que el libro se puede adquirir allí al fondo y que Amanda está disponible para firmar. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos. Espero de verdad hayan disfrutado esta presentación. Buenas tardes.